Imagínate que tienes que tomar una decisión como la de casarte o no, como la de cambiar de trabajo o irte a vivir a otra población, a otra región, incluso a otro país. Imagínate que tienes que tomar esas decisiones pues con el mayor acierto posible, escogiendo la zona o valorando las situaciones pasadas que has tenido con esa pareja con la que vas a iniciar una nueva relación. Imagínate que quieres acertar y quieres tener el mínimo rango de error posible. Hay dos opciones: hacerlo con miedo a equivocarte o hacerlo con conciencia, calma, tranquilidad y sosiego. ¿Con cuál os quedaríais? Estáis escuchando el podcast del Instituto Incipia de Psicología, Educación y Crecimiento Personal. Un podcast que quiere darte la información que te puede ayudar para tomar decisiones, para conocerte a ti mismo, a ti misma, para poder extraer de tu sabiduría aquella esencia que en ocasiones queda escondida. El miedo. A ver, la pregunta del día sería, ¿es bueno tener un poco de miedo? ¿Va bien? ¿O no va bien? ¿O qué pasa con ese miedo? ¿O ese miedo siempre nos aboca a decisiones atolondradas, prisas, que viene el lobo, que me come? Es típico cuando tenemos una situación judicial que tengamos, a los que no estamos acostumbrados a ella, evidentemente, a los que están acostumbrados era otro tema, pero a los que no estamos acostumbrados a situaciones judiciales y tienes que pasar por un juicio, tienes ese nudo en el estómago, en la garganta, a ver qué pasará, hay un miedo a perder y tienes que confiar en el abogado. No sé si os ha pasado, pero es una situación como bastante compleja, a la cual supongo que los que se dedican pues ya tienen la costumbre hecha, y los que no nos encontramos a la defensiva, a ver qué pasará, a ver qué juez te tocará, a ver cuáles serán las condiciones, qué dirá la otra parte. Hay un montón de decisiones y de condicionantes que no dependen de ti. Por tanto, ese miedo a ver qué pasará, esa intranquilidad, esa está totalmente justificado. Otra situación de miedo puede ser aquella que te dicen, ay, tengo miedo a suspender. Cuando estabas en tu época escolar y tenías la compañera aquella que te decía cosas así, ¿no? O el compañero. Y luego va y saca sobresaliente. ¿Será posible? Nos vamos a ir, para poder explicar esto del miedo, a los tres cerebros: el cerebro más primitivo, más reptiliano, que le llaman, el cerebro más emocional, y el cerebro racional, el que piensa, el que tendría que tomar las decisiones en último término una vez que haya sospesado todos los condicionantes. Imaginemos que vamos a hacer una comparativa, un ejemplo mucho más sencillo que todo esto que os he dicho. Imaginemos que tienes que tomar con un mapa 3 caminos, como el de la Caperucita, ¿no? El corto, pero es más complicado; el mediano, pero das mucha vuelta; y el que es muy fácil, pero das una vuelta enorme. Tienes que tomar esa decisión de
cuál es el camino correcto o cuál es el que te conviene. En todo esto, evidentemente te puedes equivocar, valoras las fuerzas, hasta qué punto te han dicho que la dificultad del corto es muy difícil o no es difícil. Bueno, vas pensando y tu cerebro de cortical, el cerebro que piensa, el prefrontal, el que toma las decisiones de forma más aséptica, más científica, más afinando y buscando en la intuición, pues aquellos elementos que hagan decantar la balanza, pues va pensando y decide y luego le pregunta al emocional, oye, ¿de emociones cómo estás? Dices, no, 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 prefiero el cerebro medio te dice, no, 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 prefiero el que es un poquito más largo, el más largo no, pero que el que es un poco más largo porque no estoy hoy para emociones fuertes, ni para desfiladeros, ni para nada, o sea que una cosa tranquilita hoy. Y entonces el cerebro, el que toma las decisiones al final, el racional, dice, vale, pues cogemos el segundo, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues cogemos el segundo y hacemos nuestro camino. Imaginemos esa situación en el momento en que estamos condicionados, apremiados, estresados por un miedo. Nos persiguen. Tenemos que llegar pronto porque si no va a pasar algo. Hay el miedo de equivocarnos. Las condiciones meteorológicas no son favorables y el grupo tiene que decidir y yo tengo que decidir por el grupo. Es una responsabilidad y aquí tenemos el cerebro reptiliano que actúa a través del miedo. Acordaros que el cerebro reptiliano tiene muy poca respuesta, es bastante primitivo. O se bloquea, o huye, o responde agresivamente. Y estas tres situaciones no es que las exprese en nuestro protagonista, en nuestra historia, pero sí que los otros dos cerebros se sienten amenazados por una sensación de huir, de tomar una respuesta. No quiero tomar una respuesta, es demasiada responsabilidad, tengo miedo a equivocarme. Quedarme bloqueado, decir, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y entrar en bucle. Y por otro lado tenemos la respuesta agresiva, la culpa es del otro, porque nos metimos en este lío, porque no tendríamos que haber llegado aquí, porque tendríamos que haber llegado ayer, y saco culpas para todos lados en esa función agresiva. Estas tres respuestas del cerebro primitivo son inevitables cuando hay cierto miedo, como cuando empezamos a pensar en negativo ante una situación que nos estresa. El caso de la chica que decía que iba a suspender el examen y luego saca sobresaliente, pero el miedo quizás sí que estaba. Y dices, ¿cómo puede ser que tenga miedo si luego iba súper bien preparada? Porque el miedo es irracional. En el caso de escoger entre los tres caminos, entre tomar la decisión de forma tranquila, relajada, a ver qué camino cojo, cómo estoy, y tomar la decisión con miedo, hace que nuestra sensación de meter la pata pueda ser mucho mayor. Con esto me estoy refiriendo a que el miedo nos hace pequeños. El miedo estrecha nuestro espacio interior, como si fuera una especie de habitación en la que habito, pero que cada vez se va haciendo más pequeña. Y me están persiguiendo los lobos, me están persiguiendo las nubes que amenazan tormenta, tengo que tomar una decisión. Y bueno, y al final escojo el camino que sea. Dice, pues mira, prefiero lluvia y tormenta por un camino plano o prefiero cuanto antes acabar con esto. Y voy por el camino más escarpado. Las decisiones con el miedo en general es fácil que se tomen de forma más inadecuada. Si yo me voy a casar y tengo miedo, refiriéndome al ejemplo que he comentado al principio, y tengo miedo de
de quedarme solo, y ese miedo a quedarme solo condiciona mucho más la respuesta a un sí en un casamiento, en una convivencia conjunta, que no valorar las posibilidades de que sea compatible con mi pareja o no, pues evidentemente las posibilidades de equivocarme son mucho mayores. Sin embargo, el tener un cierto miedo, nos puede ayudar a activarnos, nos puede ayudar a tomar mayor conciencia, nos puede ayudar a interpretar mejor y de una forma más activa o proactiva las condiciones, los datos, las situaciones, las vivencias. Me pueden, como diríamos, espabilar. Un miedo controlado nos puede llegar a lanzar mucho más lejos de donde nosotros pensábamos que podíamos llegar. Es eso de salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. Y en ese salir de la zona de confort quiere decir afrontar el miedo. El tener valor, queridos amigos, queridas amigas, tener valor no quiere decir no tener miedo, ni muchísimo menos. Tener valor no quiere decir que no tenga miedo. Quiere decir que afronto ese miedo, que no salgo huyendo, que no me bloqueo y que no despotrico y me vuelvo agresivo, sino que tengo una fuerza de voluntad que consigue superar esas 3 respuestas del cerebro, mi cerebro reptiliano. No me bloqueo, no despotrico, no me vuelvo agresivo, no salgo huyendo y afronto con mayor fuerza, con mayor conciencia, lo que tenga que venir. Por tanto, a lo mejor en el ejemplo este de la chica que tenía miedo para aprobar o no el examen, ese miedo le estaba dando la clave, la activación, la fuerza en la memoria y en el desarrollo de su texto o de las respuestas en las preguntas, ese punto de adrenalina que necesitaba para sacar lo mejor de sí misma. Anda, pero si estábamos hablando del miedo como algo negativo, la habitación que se hace pequeña, que si me salgo huyendo, y ahora me estás diciendo, Joan, que esta mujer del examen está sacando lo mejor de sí misma gracias al miedo. Sí, el miedo con dosis pequeñitas, siendo consciente de que tienes miedo, no un miedo inconsciente, que es otro tema, sino un miedo consciente. Te hace respirar, te hace manejar la energía en tu interior, notas cómo esa habitación interna se hace pequeña y por tu fuerza de voluntad dices, esto me lo voy a sacar y voy a aprobar el examen, voy a llegar al lugar adecuado por el camino que sea, voy a apostar por esa relación de pareja, voy a apostar por ese cambio de domicilio, aceptando el miedo que conlleva la decisión. Aceptando el miedo que lleva la decisión. Este es el punto clave que quería transmitiros. Si evitamos ese punto de miedo, a lo mejor ni nos vamos a vivir con esa persona, ni cambiamos nunca de trabajo, ni nos vamos a vivir nunca a otro lado, aunque la oportunidad sea estupenda, por miedo en el cual yo huyo, o me bloqueo, o me justifico, y no lo afronto. La pregunta del día sería, ¿cómo afrontas
tus miedos? ¿Te ayudan a salir adelante? ¿Te escondes ante ellos? ¿Cómo reaccionas? La pregunta no sería si tienes miedo o no, porque, querido amigo o amiga, todo el mundo tiene sus miedos. Y esperando que esos miedos los tengáis conscientes por un lado, segundo que los sepáis afrontar, que sepáis dar ese paso adelante, ya sea hacia un camino, hacia otro, hacia una decisión de cambio de domicilio, de cambio de estatus de vivienda, de lo que sea, pero que ese miedo os ayude a tener una mayor confianza, una mayor voluntad y no tengáis miedo a arriesgar. Y dejando estos datos, esta información para que podáis ir reflexionando sobre vuestras propias decisiones, vuestros propios miedos, vuestra forma de actuar en la vida, para que todo ello vaya fermentando, vamos a por nuestras respiraciones de cada día. Al final del programa inspiramos. Retenemos, expulsamos. Volvemos a inspirar. Retenemos, expulsamos. Y queridos amigos, queridas amigas, nos vemos en otro programa. Esta vez ya será el viernes que viene. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Nos vemos. Hasta luego.